Esta es la traducción al castellano del vídeo de Fritz Springmeier titulado Control mental indetectable. Esta es una presentación que dio Fritz Springmeier en Tampa, Florida, en 1997. Tal como dijo Bárbara esta mañana, cuanto más sabes que no sabes. Hay tantas cosas que están sucediendo en este otro mundo a nuestras espaldas, cosas que suceden de las que no somos conscientes. Este va a ser más o menos el tema de nuestro siguiente presentador. Fritz Springmeier nos llega desde Oregon, llega más de 20 años investigando lo que ha estado sucediendo, en cosas que la mayoría de la gente, puede que no esta multitud en particular, pero la mayoría de la gente por supuesto no tienen idea, en el área de influenciar las acciones de la gente mediante diversos tipos de control mental. Él tiene tanta información que es casi incomprensible. Te preguntas cómo alguien es capaz de reunir tanta información en un periodo de 20 años. Yo tengo uno de sus libros y es del tamaño de una enciclopedia, y ese es solo uno, entre 10 o 20 que ha escrito ya. Así que hay mucha información como para intentar abarrotar durante los próximos 55 minutos. Bienvenido por primera vez aquí a la Ciencia Global, un nuevo descubrimiento, Fritz Springmeier. Muchas gracias. ¿Dónde estabas tú cuando John F. Kennedy fue asesinado? ¿Te acuerdas cómo te sentiste? ¿Qué edad tenías? ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas tú cuando sucedió el accidente del transbordador espacial Challenger? ¿Recuerdas? ¿Cómo te sentiste cuando viste las imágenes de los críos que murieron en la guardería infantil durante el atentado contra el edificio federal de la ciudad de Oklahoma? ¿Te acuerdas? Estas son memorias traumáticas. Nosotros las recordamos claramente. Están indeleblemente grabadas en nuestras mentes. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros sabemos la mentira que se nos programó en cada uno de esos traumas? Ahora bien, yo me doy cuenta que la mayoría de vosotros no sabéis de lo que hablo, pero ya llegaré. ¿Ves? No estoy desafiando tus memorias de esos traumas. Cada uno de nosotros recordamos aquellos traumas muy distintivamente. Sin embargo, el problema es que nosotros no conocemos la mentira que fue unida a cada uno de esos traumas. De hecho, la mayoría de nosotros ni siquiera hemos considerado que la conspiración mató a John F. Kennedy a plena vista de este país, por una razón, para programarnos una mentira. ¿Nunca te has preguntado por qué no lo envenenaron silenciosamente, aparentando así una muerte natural? A pesar de que John F. Kennedy tenía una apariencia saludable, John F. Kennedy era una canasta médica. Así que ¿por qué no intentaron tomar ventaja de sus debilidades naturales? Así que nos encontramos con dos hechos. El hecho es que mataron a John F. Kennedy a plena vista de toda la nación. Y el otro hecho es que nosotros aún tenemos una memoria traumática asociada a ese trauma. Sin embargo, la mayoría de nosotros no entendemos cómo nos programaron con una mentira mediante ese trauma. Ahora, aquellos traumas que acabamos de mencionar son muy suaves comparados con los tipos de traumas que vamos a tratar hoy aquí y mañana por la tarde durante la sesión de taller. Yo estoy aquí para contarte acerca del control mental total basado en trauma. Este es un tipo de control mental que convierte a la víctima en una marioneta, en un esclavo. Este es el tipo de control mental que es tan horrendo que deshumaniza a una persona a que sea un robot, una pieza de maquinaria desechable que puedan desechar. Y el problema es que este control mental es esencialmente totalmente indetectable. Las cosas que te voy a contar hoy van a afectarte a ti, a tus hijos y a tus nietos. Y yo no tengo el suficiente tiempo en 55 minutos o una hora para darte mucho más que meramente raspar la superficie de lo que tengo que contarte. Pero quiero ser capaz, durante esta primera hora, de poder contarte los problemas y luego también exponerte a nuestra literatura, a nuestra información que tenemos, que puedes obtener, que cubre aquellos problemas, para que si quieres obtener más información de esto, puedas. Hoy te voy a dar unas claves importantes,
o a algunos de los misterios importantes en tu vida. A todo el mundo le gusta buscar el tesoro. Hoy has dado con el botín madre. Este control mental pertenece a muchas de las cosas en nuestra vida. ¿Por qué tanta gente es abducida por ovnis? ¿Por qué las cosas siguen yendo mal en nuestro gobierno? ¿Quién está dirigiendo el mundo? ¿Cómo nos protegemos contra alguien que sea un agente de inteligencia del nuevo orden mundial? ¿Cómo nos protegemos de los engaños? Estos son problemas que están relacionados con el control mental y son el tipo de problemas a los que voy a dar respuesta. ¿Qué te gustaría a ti saber sobre el nuevo orden mundial o su control mental? O quizás el tema te aburra. Si no sabes a dónde vas, ¿cómo sabrás cuándo llegues? ¿A dónde se dirige esta nación? ¿A dónde nos dirigimos con todas estas experiencias de abducciones? Yo te diré que nosotros nos dirigimos hacia el total control mental. Te estoy dando esta charla para motivarte, para ayudarte, para inspirarte, para informarte. Y me gusta hacer un pequeño ejercicio. Mira a la persona que tienes a tu derecha y mira a la persona que tienes a tu izquierda. No estoy haciendo esto para infundir miedo en ti, pero la razón por la que quería que vieras a la persona a tu derecha y la persona a tu izquierda y luego a ti mismo es porque uno de vosotros o todos vosotros puede que estéis bajo este total control mental y ni siquiera saberlo. Pero no te digo esto para infundir miedo en ti. Estoy intentando motivarte a salir de tu complacencia. Porque después de que yo descubrí este horrendo control mental que está siendo llevado a cabo a tan grande escala, mi vida se hizo insignificante comparada con el sufrimiento de las millones de víctimas. Y por eso he dedicado mi vida a parar este control mental. Estoy haciendo todo cuanto puedo, pero no puedo hacerlo solo. Ni tampoco podremos lograrlo juntos con mi coautora, Cisco Wheeler, que está allí atrás, pero necesitamos toda vuestra ayuda. Esta ha sido una gran conferencia. Ha habido un montón de grandes oradores. Pero si yo fuera a resumir esta conferencia, yo la resumiría diciendo control mental y desinformación. ¿A qué me refiero con desinformación? Hoy la gente no entiende lo que es la desinformación. Uno ha de ponerse a estudiar, cosa que he hecho, cómo estas agencias de inteligencia que diseminan la desinformación operan y qué tipo de desinformación están sacando. Un muy buen ejemplo de esto es el MI5 y el MI6, la inteligencia británica. Quizás muchos de vosotros sabéis que la inteligencia británica creó la inteligencia americana. Y la inteligencia británica es extremadamente poderosa. Antes de que comenzase la Segunda Guerra Mundial, los británicos habían infiltrado el aparato espía nazi, de manera que cada agente alemán que era reclutado al aparato nazi, que estaban espiando a Bretaña, tenían que convertirse en un agente doble. 100% de los agentes alemanes espiando a Gran Bretaña eran agentes dobles para los británicos. Y cada uno que se uniese a aquellas células espías tenían que convertirse en agentes dobles o caerían para mantener la continuidad. Mediante aquellos agentes dobles, ellos diseminaron desinformación a los alemanes. Si tú estudias el tipo de desinformación que ellos alimentaban mediante aquellos agentes alemanes, tendrás una buena idea del tipo de desinformación que está siendo diseminada a todos vosotros mediante agentes dobles. Algunos de ellos han estado subidos aquí mismo, como oradores. Puede que pienses que la desinformación es simplemente pasar muchas mentiras. No. La desinformación tiene que aparentar como la absoluta verdad, pero deslizas un poquito de veneno con ella. Así que algunos de estos agentes dobles que tenían los nazis recibieron grandes condecoraciones por Hitler. De hecho, uno de estos agentes dobles británicos recibió la más alta condecoración que Hitler podría darle, mientras, a su vez, recibió la condecoración más alta que los británicos podrían darle. Interesante, ¿verdad? Un ejemplo de cómo funciona la desinformación.
Entregas 99% de información verdadera, y es aquella pequeña pieza de desinformación el punto clave. Así que mediante sus espías informaron a los alemanes del alcance de su radar naval, pero lo minimizaron, pues los alemanes estaban entusiasmados por recibir cualquier información sobre el radar británico, el radar naval. Cuando navegó el Bismarck, estaréis familiarizados con el buque de guerra Bismarck, debido a que sus agentes de inteligencia habían sido informados con este rango reducido de las capacidades británicas del radar naval, pues debido a aquella pequeña pieza de desinformación cometieron un gran error, y aquel error les costó el Bismarck. Así que, como podrás ver, así de crítico es entender que un orador puede ponerse aquí delante de vosotros y proporcionarte con el 95% de buena información, y es aquel 5% de veneno que te va a entregar que será el punto clave. Es muy difícil para la mayoría de nosotros entender cómo surge la desinformación. Ahora, mi coautora, que se encuentra ya atrás, me dijo: Fritz, no vas a contenerte con estas personas, ¿verdad? Pues para aquellos de vosotros que no me conocéis, si habéis visto aquella película Braveheart, Corazón Valiente, cuando vi la película Braveheart me di cuenta que ese soy yo, ¿sabes? Yo he estado intentando luchar contra esta gente y tengo el mismo espíritu. No voy a retenerme con vosotros, y tampoco creo que querráis que me retenga. Queréis toda la verdad y os voy a dar la verdad lo mejor que pueda. Y algunos de vosotros, quienes no me conocéis, os estaréis preguntando quién es este tipo Fritz Springmeier. Así que desafortunadamente voy a tomarme un minuto y contaros un poco sobre mí. El por qué yo me encuentro en una posición para estar aquí arriba diciéndote cosas que otros no pueden. Creo que esto se remonta a varias generaciones antes de mí. Mi bisabuelo era un buen hombre, muy perspicaz, sabio e inteligente. Vivió en Alemania antes de la Primera Guerra Mundial, y él vio, dado que era perspicaz, lo que estaba por llegar. Así que él consiguió escapar en un vagón bajo unos sacos de grano, donde atravesó la frontera hacia los Países Bajos, porque vio que llegaba una guerra mundial, en un momento en el que la mayoría del mundo estaba pasando un buen rato. Y pienso que Dios honró los deseos de su corazón de no estar involucrado en toda la guerra que vio venir a Europa, porque él tenía 5 hijos y ellos a su vez tenían muchos hijos, y ni uno de sus hijos o nietos terminaron luchando en la guerra. Ninguno de ellos jamás fue redactado. Eso es bastante asombroso. Luego, si nos fijamos en mi padre fue, y es, ya que sigue vivo, un hombre excepcionalmente brillante. Algunos de vosotros le llamaríais un genio. Y en cuanto crecí, él me permitía hacerle miles de preguntas, ¿sabes? Yo me sentaba con él todo el día haciéndole preguntas, y él las respondería. Y nunca se cansaba de eso. Y él intentó, desde donde él se encontraba en la vida y sus capacidades, ayudar al mundo. Y mi madre era otra persona brillante. Mi madre y mi padre crecieron en granjas, eran granjeros, eran buena gente. No estaban asociados con el sistema en absoluto, al igual que ninguno de mis familiares, excepto por uno de los primos de mi padre en la Segunda Guerra Mundial, porque era un genio que trabajaba para el proyecto de Manhattan. Pero mi padre ha sido básicamente un tecnócrata para aquella gente que dirige el mundo, y él intentó hacer una carrera yendo a países tercermundistas y desarrollar su agricultura. Así que yo llegué a ver a algunos de los movedores y agitadores del mundo, y también llegué a ver cómo la gente, tal como los llama David Adair, estos burócratas, cómo trataban a los tecnócratas que trabajaban bajo ellos. Mi padre era enviado por el programa de ayuda del Departamento de los Estados Unidos a Nepal, cuando yo era un crío, para desarrollar la agricultura nepalés, y él laboriosamente escribió un informe masivo del estado de la situación de todo el país, que recorrió a pie y con un todoterreno, y elaboró un plan para la mejora de su agricultura, y lo perdieron en 2 semanas. Y eso fue antes de que existieran las máquinas fotocopiadoras. Así que yo vi una y otra vez
cómo la gente quienes estaban dirigiendo este mundo solo jugaban con gente como mi padre, quienes sinceramente querían mejorar este mundo, este planeta. Yo, no habiendo crecido en este país hasta que cumplí los 11 años, teniendo la visión de uno de afuera de este país y de lo que está sucediendo, y, ¿sabes?, cuando estás en una situación donde puedes dar un paso hacia atrás y verlo desde una distancia, puedes verlo de forma diferente, por lo que hay muchas cosas que veo que de este país que quizás otros no pueden. Porque yo he estado en 33 países y he sido un viajero del mundo y veo cosas desde una perspectiva diferente. Además, cuando yo estaba en Nepal no teníamos televisión, y pasé mucho de mi tiempo libre leyendo la Enciclopedia Británica, y acudí a un colegio privado. Por eso cuando vine a los Estados Unidos, estaba 2 años por delante de los críos del colegio público. Esto te da un poco de fondo del por qué, habiendo sido un verdadero investigador que ha devorado libros todos los días y ha entrevistado a incontables personas y ha hecho todo tipo de investigaciones, eso te da un poco de fondo del por qué estoy aquí diciéndote algunas de las cosas en lugar de alguien más. Lo que yo he visto en esta conferencia hasta ahora han sido muchas cosas que pertenecen a mi investigación sobre el control mental. Nuestro orador japonés de anoche habló acerca de la presión de la sangre en la cabeza y cómo él salió a averiguar. Ha sido muy frustrante para mí esta última semana porque he intentado repetidamente el tener una oportunidad para decirle el por qué él no encontró ninguna información sobre esto cuando salió a buscarla en los libros de medicina. Porque, ¿ves? Yo he pasado el tiempo investigando el control mental y lo que está haciendo esta gente. Y hay un fluido espinal cerebral, además de la sangre presionando el cerebro, y muchas otras cosas de las que él aún no es consciente, que han sido suprimidas por esta gente. Esta es información que han suprimido, y la razón por ello es porque solo hay unos pocos en el mundo quienes saben estas cosas, y lo están usando para mejorar sus habilidades de programación, sus habilidades de programación de control mental. Así que hay un reverso a todo esto. Algunas de las cosas que te voy a contar hoy son horrendas, pero el reverso, por la otra cara, algunas de las cosas que el nuevo orden mundial y los Illuminati saben, si se pusieran en buen uso, serían fantásticas. Yo repetidamente he visto que esta gente nos están dando las migas de la tecnología y de la información. De hecho, ellos hay una conferencia de seminarios Bill Gothard donde enseñan principios espirituales para cristianos. Sus programadores acuden a estas conferencias. Sus programadores son programadores de control mental. Saben cómo una persona puede convertirse en un gran ser espiritual. Ellos saben esto mucho mejor que la mayoría de los cristianos. Pero ellos utilizan esta información para el mal. Son capaces de tomar y poner cosas dentro de la vida de una persona para evitar que sea la persona que podría llegar a ser. Así que esto tiene también un lado positivo, pero si vieras lo que he visto, te enfurecería que esta gente está tomando lo que pudiera ser utilizado para la elevación de la humanidad y lo están usando para esclavizarnos. Ahora, a medida que avance, voy a tocar sobre una variedad de cosas, porque tal como me estaba contando Dean, me dijo, mi audiencia sabe mucho acerca de los Illuminati. Pero la cosa es que el nivel de información que yo estoy exponiendo sobre los Illuminati, a no ser que hayas estado en contacto con mi información, no la habrás oído anteriormente, porque es un nivel mucho más profundo de lo que otros están contando. Así que necesito tocar solo brevemente algunas cosas para que veas el tipo de información que puedes obtener, y todo esto pertenece al control mental. Así que vamos a ver algunas diapositivas muy rápidamente. Bien, pues alrededor de esta fecha, cuando el exadmirante y exdirector de la Central de Inteligencia, Stansfield Turner, fue ante un subcomité del Congreso, admitió que sí, la CIA estaba llevando a cabo el control mental en innumerables números de víctimas americanas involuntarias. Incluso llegó a decir los métodos básicos que utilizan en este control mental: la hipnosis, drogas y tortura.
Y alrededor de este periodo de tiempo, cuando él estaba abordando al subcomité del Congreso, el New York Times sacó este artículo. Aquí mencionan un par de nombres. Estos son programadores de control mental, el Dr. Ewen Cameron y el Dr. Louis Jolyon West. Fueron dos ejemplos de programadores de control mental. Si regresamos en la historia, verás que nuestros gobiernos estaban llevando a cabo métodos de control que fueron escritos hace mucho tiempo atrás. Y aquellos de vosotros que hayáis estado asociados con el ejército os daréis cuenta que tienen muchos panfletos y libros para su gente. Este es un manual para los capellanes, y dentro de este manual para capellanes, ellos muestran todos los grupos religiosos que son reconocidos por el ejército de los Estados Unidos. Y uno de esos grupos, que es oficialmente reconocido, es la Iglesia de Satán. Así que si tú eres un sacerdote satánico de la Iglesia de Satán, estás exento de alistarte, porque eres un clérigo. Y Anton LaVey resulta ser uno de los programadores de control mental que yo he estado exponiendo. Y luego verás una imagen de una de sus esclavas aquí. En este manual de capellanes te dirán que existen 3 grados en la brujería, y esto es correcto. Aquellos primeros 3 grados componen el nivel de anarquía de los Illuminati, y luego tienen el nivel de jerarquía dentro de los Illuminati. Este pasado verano recorrí un circuito de seminarios pasando por 14 ciudades principales, y se realizó una grabación profesional en un estudio de televisión donde expliqué gráficos como este. Expliqué mucho y te recomiendo que te hagas con aquella grabación, porque da una excelente visión en conjunto de muchas cosas, pero por ejemplo este diagrama está explicado. Y también entro en los 13 mayores linajes de familias Illuminati en aquella cinta. Además tengo un libro de donde proviene esto titulado Linajes de los Illuminati. Esto pertenece al control mental, porque estos linajes aprendieron sobre estas técnicas de control mental hace muchos siglos. Estos son los movedores y agitadores del mundo, y por ejemplo los Rothschild, su genealogía secreta se remonta, y por cierto, esta es información desde dentro. Esto no lo aprenderás leyendo un libro, esta es información desde adentro. Su genealogía se remonta a Nimrod. Así que estos son unos linajes muy poderosos y han aprendido muchas técnicas de control desde hace muchísimo tiempo. Y cuando aprendes cuáles son los linajes, te cambia tu visión de la historia por completo. Ahora, por ejemplo, Grant, que mi coautora Cisco, que saqué de los Illuminati, su padre fue un programador y partes de ella fueron utilizadas para programar. Su gran tío, el tío de su padre, fue el cabeza del ejército militar estadounidense durante la guerra de Vietnam, el general Earl Grant Wheeler, y él era un descendiente de Hiram Ulysses Grant, y Ulysses Grant era del linaje de sangre de Collins y del linaje de sangre de Delano, dos linajes de sangre muy poderosos. Y quizás pensaste que él era una persona común y ordinaria. Así que, para entender lo que está ocurriendo, realmente has de entender estos linajes de sangre. Y por eso te recomiendo que obtengas una copia del libro Linajes de los Illuminati. Estos son solo unos representantes de aquellos linajes. Y estos son algunos miembros de los Illuminati que estoy mostrándote, que son representantes de distintos linajes. Y por ejemplo, los DuPont han estado al cargo de una gran porción del complejo industrial militar. Ellos han producido la pólvora utilizada en todas nuestras guerras. Así que con cada guerra que hemos tenido, ellos se han hecho increíblemente ricos. También están involucrados en muchas de las químicas. Todos los días utilizas químicas que han salido de las fábricas de DuPont. La familia Freeman y Gaylord Freeman, cabeza del priorato de Sion,
Y estos son los Kennedy. Aquí abajo a la izquierda vemos a John F. Kennedy junto a la Gran Pirámide. Parece que muchos de estos tipos Illuminati han peregrinado a la Gran Pirámide. Aquí tenemos a Anton LaVey en la imagen de abajo a la derecha junto a uno de sus miembros, Sammy Davis Jr. Y Sammy Davis Jr. formó parte del Rat Pack, la pandilla de ratas, que trabajaban junto con las agencias de inteligencia y que también eran satánicos. Una de sus esclavas, Jane Mansfield, la encontramos aquí arrodillándose ante Anton LaVey en un ritual satánico. Y aquí está la primera modelo presidencial, esclava sexual, que permitieron que viera el público. Esta es Marilyn Monroe. También Jane Mansfield, como Marilyn Monroe, tuvieron relaciones sexuales con John F. Kennedy. Y aquí creo que puedes verla a ella cambiando de personalidades. Cuando comience a hablarte más acerca de cómo se hace el control mental, entenderás a lo que me refiero con cambiar de personalidades. Porque crean múltiplos programados donde consiguen un efecto de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y este es Winthrop, quien dijo tener la mayor colección de pornografía del mundo. Y la esclavitud del control de la mente está relacionada con la pornografía, el tipo de pornografía que hacen también. Este es Guy de Rothschild, un hombre muy poderoso. Su linaje tendrá el anticristo, y ese de la derecha es su hijo David. Y aquí tenemos los representantes de la familia Russell. Y aquí ves a Bill Clinton. Esto que está haciendo con la mano es una inducción hipnótica para un esclavo bajo control mental. Los induce hipnóticamente. Y luego tenemos a William Hamilton Russell y Samuel Russell, que enlaza de nuevo con el comercio de esclavos. Así que, como podrás ver, estas familias Illuminati han estado involucradas con la esclavitud desde hace muchísimo tiempo. Y han estado involucradas con técnicas de control mental durante muchísimo tiempo. Estaban usando el trauma muy hábilmente y divide y conquista contra los negros cuando los esclavizaron. Y no tengo tiempo para entrar en todas las ideas tras la que hicieron a los negros, pero te dejo con la idea de que la razón por la que trajeron a los negros tal como hicieron en los barcos, con tantos muriéndose y de la manera en la que los separaron de su pasado y todo, fue utilizando técnicas de control mental. Y aquí vemos a otros linajes Illuminati, la familia Lee, Lee Ka-shing, un billonario de Hong Kong. Aquí tenemos algunos otros. Hitler era del linaje de los Rothschild. Descubrí que Escocia fue muy importante para todo esto, y aquí se pueden ver muchos de los clanes escoceses que estaban involucrados en los Illuminati. Y para algunos de vosotros que necesitáis ver esto, porque os preguntaréis si ocurren rituales satánicos, yo obtuve esto de un museo. Es un juramento a Satán que está escrito con la sangre de una persona que hizo el juramento. Y esto es muy estándar para la gente dentro del Illuminati. Y todo esto está relacionado con cómo se hace el control mental. Porque no puedes separar los rituales satánicos de la programación del control mental. Van unidos. Pero también están utilizando temas ovnis en el control mental también. Y de nuevo, yo explicaré esto en la grabación. Es un castillo de Bélgica, un castillo importante de la Madre de las Oscuridades, que es un rango dentro de los Illuminati. Esta es la entrada a ella. Los Illuminati han establecido objetivos, ¿vale? Y luego estos objetivos son desglosados en componentes. Y luego utilizan distintas partes de la sociedad para alcanzar esos objetivos. Quieren que las cosas sucedan como si sucediesen de forma natural. Desde interrogar a personas quienes han escuchado sesiones de planificación donde fueron explicados en detalle los planes a 20 años, 30 años y 50 años de los Illuminati.
Uno de los componentes principales del plan es que quieren que suceda como si estuviese sucediendo naturalmente. Así que la esclavitud vía control mental es extremadamente importante, dado que ellos han colocado a su gente a lo largo de todos los niveles de la sociedad. No hay ningún grupo religioso, no hay ninguna filosofía, no hay ningún grupo político que no pueda ser infiltrado mediante sus esclavos vía control mental. Aquí tenemos un ejemplo de otro objetivo, y podrás ver cómo lo han desglosado en componentes. Y luego su gente, quienes están esparcidas por distintas áreas, son los que están logrando esos objetivos. Esto está explicado en la grabación, así que no voy a explicarlo de nuevo, pero muestra el tipo de cosas en las que entro en alguna de mi literatura, en algunos de mis libros. Y estos son los tableros de área Illuminati, que cuando fueron a federalizar, a hacer regiones federales, copiaron los límites de las áreas ocultas Illuminati que ya tenían. Y de nuevo, este es el tipo de cosas de las que hablamos en la cinta de grabación. Y te preguntarás, ¿qué tiene esto que ver con el control mental? Es porque tanto la sanidad como el control del grano y todas estas cosas distintas que vemos que están siendo controladas tras las escenas, la manera en la que son capaces de controlarlas es mediante estos programados múltiples. Por eso la gente está diciendo, no puedo creerme que haya una conspiración porque no la veo. Claro que no. Está tomando lugar con mucho cuidado entre bastidores. Aquí, Alice Bailey, quien estaba conectada con esta gente, fue la fundadora de Lucis Trust y escribió unos cuantos libros e inició 140 grupos de la nueva era. Ella escribe: hace años dije que la guerra que seguirá a esta se llevará a cabo en el campo de las religiones del mundo. Tal guerra no funcionará. Sin embargo, en un periodo similar de tal carnicería y sangre, se luchará mayormente con armas mentales y en el mundo del pensamiento. Estará involucrado también el reino emocional, desde el punto de vista del fanatismo idealista. Este fanatismo inherente, encontrado siempre en grupos reaccionarios, lucharán contra la apariencia de la llegada de la religión mundial y la propagación del esoterismo. La lucha venidera emergerá dentro de las mismas iglesias. Está hablando de armas mentales, no lo deletrea aquí, pero de lo que está hablando aquí es del control mental del que yo te estoy hablando. Y el título de su libro es muy apropiado, es la externalización de la jerarquía. Lo que se hizo en secreto en estas sociedades secretas que están enlazadas con el Illuminati, lo que se hizo en secreto 100 o 150 años atrás, está siendo exteriorizado en la sociedad. Y en parte la manera en la que lo están haciendo es mediante el control mental que tiene un guión alienígena y mediante gente que está viendo cosas en sueños y demás. ¿Ves? Mi padre era naturalmente listo, pero no había las suficientes personas inteligentes para que los tipos del nuevo orden mundial pudieran aprovecharse. Si entiendes lo que ellos necesitan para ejecutar sus sistemas informáticos y para llevar a cabo el tipo de investigación que necesitan, necesitaban tener algún truco para obtener los suficientes genios para avanzar rápidamente con lo que querían lograr. Y ellos descubrieron que si hacían una incisión en el tronco encefálico, podían crear a alguien con una memoria fotográfica. Y entonces muchos de los genios que trabajan para el sistema son esclavos bajo control mental que tienen su cerebro cicatrizado desde niños. Se les ha dado una memoria fotográfica y tienen programación. Ahora, ¿cómo controlan a esta gente? Pues ellos están liberando tecnología al ritmo que han decidido. Si eres un esclavo bajo control mental, muchas de las ideas que obtendrás te vendrán mediante sueños, ¿vale? Están controlando las diversas denominaciones cristianas, las diversas religiones cristianas, controlan el movimiento de la nueva era, los profetas de la nueva era que están viendo cosas. ¿De dónde crees que proceden estas cosas?
Por eso me ha complacido el ver a Raylene Ruskbacher compartiendo su propia historia personal sobre cómo descubrió que las cosas que ella había estado canalizando, de hecho, estaban siendo canalizadas a través de ella vía control mental por las agencias de inteligencia. Este es el interior de la Casa del Templo del Consejo Supremo del 33er grado de la masonería escocesa en Nueva York. La Casa del Templo tiene un lugar para programar y un lugar donde se reúne el Gran Consejo Druida en una habitación que tienen. Aquí me encuentro en un sitio de programación y este se llama The Presidio en California. Este está muy cerca del Presidio, el Museo de Bellas Artes, donde los Illuminati han llevado a cabo rituales. Aquí hay más imágenes del área. Te darás cuenta que el edificio del Sexto Ejército tiene el hexagrama satánico. Dentro del círculo, dentro del cual se encuentra la A, representando la anarquía satánica, y gran parte del personal es satánico. Estos son sitios alrededor de este área, que son utilizados para programar. La imagen que ves a la derecha está en el Presidio. Ahí dentro, los Illuminati han llevado a cabo algunos rituales. Y aquí vemos a la distancia, en la imagen de abajo, vemos Alcatraz, que ha sido utilizada para la programación ritualista. Esta es la clínica Tavistock, que es un sitio que ha sido utilizado para la programación del control mental. Los Rothschild han utilizado Tavistock bastante. Aquí tenemos a un par de programadores. Abajo está Michael Keener. Abajo a la izquierda, quien fue el fundador del templo de Set. Es un programador de control mental, y no creo que tenga un bastón en su mano ahí en esa imagen, pero a menudo lleva consigo un bastón. El bastón es como una picana y proporcionará electroshock. Han salido recientemente unos cuantos libros sobre el control mental, pero son todos un tanto borrosos o imprecisos. Así que os animo a que os hagáis con el volumen 2 del libro que tenemos, cuyo título es La fórmula Illuminati usada para crear un esclavo e indetectable control mental total. Ahora, ¿cómo están haciendo esto? Pues están utilizando funciones naturales del cerebro. Algunos de vosotros quizás hayáis estado conduciendo y hablando con vuestra mujer, por ejemplo, y habéis estado conduciendo de forma automática. ¿Ves? La mente puede operar en dos cosas distintas. Lo que estás haciendo es hipnóticamente estás conduciendo bajo trance. Quizás algunos de vosotros hayáis estado conduciendo y hayáis ido del punto A al punto B sin tan siquiera recordar que estabais conduciendo, sino que entraste en autohipnosis. Hay distintos estados alternativos en los que la mente puede entrar, y está muy familiarizada con estos. La mente también tiene la habilidad para disasociar, ¿sabes? Y algunas personas dicen algo que es erróneo, y después intentas corregirlos y dirán, no, yo no dije eso. Su mente tiene que disasociar. Cuando vas de viaje, recuerdas solo las cosas buenas y te olvidas de las malas. Pues esto es disasociación. La mente tiene una habilidad natural. Ahora, digamos que eres un soldado de guerra, y esto lleva sucediendo durante miles de años a los soldados en guerra. Digamos que tu cuerpo, por ejemplo, ha perdido un brazo y tiene las tripas por fuera, y es una escena horrible. Pues la mente se protege a sí misma, y si la vemos en una línea de tiempo, en un punto de esta línea temporal, si hay un trauma, y el trauma es lo suficientemente severo, lo que hace la mente para protegerse a sí misma es que genera muros amnésicos o barreras amnésicas alrededor de aquel trauma. Pues los Illuminati aprendieron esto hace muchísimo tiempo, y entonces lo que hacen es que compartimentalizan la mente. Toman a un niño pequeño y lo traumatizan todo lo que pueden, y quiebran su mente, y construyen todos estos muros amnésicos entre todos estos traumas. Cuanto peor sea el trauma,
mejor, porque mejor es el muro amnésico traumático. Así que los más horrendos traumas que puedas llegar a imaginarte son los que quieren utilizar. Cuando has quebrado la mente en muchas piezas, de piezas disasociativas, entonces puedes entrar y tirar de una de esas piezas y traerla adelante de la mente, y puedes comenzar a construir aquella pieza de memoria con lo que quieras. Si recuerdas, hay gente que ha dicho que la mente humana es como un gran ordenador, y que si juntásemos todos los ordenadores del mundo, tu mente superaría a todos los ordenadores del mundo. Tienes un excelente ordenador ahí arriba. Pues sabes que un ordenador puede seccionar memoria. Sabes que cuando enciendes el ordenador, porque tienes que reiniciarlo, reinicia dentro de una memoria a la que no tienes acceso. Para conseguir que un ordenador funcione, el gran obstáculo que tuvieron que superar fue el ser capaz de crear memoria, aquella a la que no tienes acceso. Pues eso es lo que hacen con la mente, la fragmentan en miles de pequeñas piezas. Mi coautora, en un par de libros sobre el control mental, explica cómo su mente fue fragmentada en 30.000 maneras. Sí, tremendas cantidades de trauma. Piensa en cuánto trauma es necesario para fragmentar la mente y luego multiplicas eso por 30.000. Estas personas han sufrido tremendas cantidades de trauma a lo largo de su vida. Así que tomas esa pieza y puedes convertir esa pieza de la mente en lo que quieras. Digamos que toman una pieza y la muestran películas y mediante la programación la convierten en una personalidad en particular. Pues lo que quieren lograr es hacer una personalidad delantera lo más perfecta posible para su esclavo. Así que pondrán a prueba a un esclavo, mejor dicho, pondrán a prueba a una víctima, a la que van a convertir en una marioneta vía control mental. Y la ponen a prueba siendo un niño pequeño. Y en el libro entro en las técnicas en cuanto a lo que puedes poner a prueba. Para determinar cuáles son tus habilidades, hacen pruebas EKG, electrocardiogramas, y saben cómo determinar cuáles serán tus habilidades de mayor. Así que planifican tu vida antes de tiempo. Dirán, este será un doctor, este será un abogado, este será un científico trabajando en cohetes, este será esto, este será lo otro, ¿vale? Y dependiendo de para qué te quieran, determinarán el tipo de programación que te darán. Así que es muy sistemático. Y debido a que los movedores y agitadores del mundo tienen todos los recursos, básicamente, pueden colocar a esta gente en cualquier campo que decidan para ellos. Así que se convierten en el cabeza de su campo, de su profesión. Ahora, su personalidad delantera son personas legítimamente muy sinceras. Ellas no son conscientes del efecto de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Imagínate siendo un ministro cristiano y, los horrores de los horrores, descubrir que tienes partes disasociativas de ti que son satanistas, que son satánicas, que acuden a rituales Illuminati. Hemos tenido recientemente un ministro que me oyó hablar en el verano pasado durante mi circuito de conferencias y cuando me oyó hablar de los Illuminati se dio cuenta que no hay nadie que entienda los Illuminati o el tipo de programación que tengo que me pueda ayudar. Muy pocos hay ahí afuera que entienden esto. Por eso vino a visitarnos. Esta es una de las razones por las que yo necesitaba hablar con tu gente, Dean, sobre los Illuminati. Es porque desde que hemos estado en esta conferencia, ha habido un número de gente que se nos ha presentado porque han descubierto que tienen este tipo de programación. Han venido, han tomado nuestro material solo desde que hemos venido a esta conferencia y hay otros que probablemente lo aprendan también. Así que esto proporciona a las víctimas de esto confianza de que hay alguien que les entenderá cuando escuchan de que hay algunos como yo que entienden en profundidad de lo que trata el Illuminati. Ahora, esto proviene de un libro, lo he tomado del libro de otro, pero esto proviene de alguien que está intentando desarrollar inteligencia artificial para ordenadores, que es extremadamente brillante y entiende la mente quizás mejor que nadie, y está mostrando los procesos de la memoria y la motivación.
Y estoy mostrándote estos diagramas solo para mostrarte que la mente natural no es una sola cosa monolítica, sino que tiene muchos componentes. Y los Illuminati entienden cuáles son esos componentes y cómo dividir la mente de sí misma y cómo controlar aquellos procesos. Por ejemplo, si tú suministras un electroshock a alguien, tú destruyes su memoria de corto plazo, durante las últimas 24 horas más o menos. Así que cada vez que Cisco fue utilizada para algún propósito, digamos que estuviera traficando drogas para ellos o estuviera siendo usada como esclava sexual o para lo que fuere que la estuvieran utilizando a diario prácticamente, la suministrarían electroshocks. Lo que eso hace es romper la memoria de corto plazo. Una vez que te han programado hasta donde quieren, entonces luego eliminarán la memoria de haber sido utilizada en esas cosas. Las personas que están en proyectos gubernamentales sensibles, si tú estás al cargo de algo clasificado, tú vas a estar bajo control mental. ¿No crees que son lo suficientemente listos para querer controlar sus secretos? Y esto fue tomado en Bfest, que resulta ser un centro de programación, pero muestra los escaneos PET, o la tomografía por emisión de positrones de cerebros múltiples, y verás que los resultados de una personalidad que se apodera del cuerpo a otra, encontramos escaneos PET totalmente diferentes. La mente de una personalidad múltiple, que ahora llaman MPD o DID, lo han cambiado recientemente creo para lanzar un poco de confusión, pero cuando te fijas en los escaneos PET son diferentes. Si yo intento personificar una persona distinta mientras me están haciendo escanes PET, mi cerebro tendrá la misma apariencia. La programación está establecida por capas. Esta imagen procede de uno de nuestros libros. Cisco ha realizado asombrosos dibujos donde ella invitó a todos sus distintos altares, sus distintas personalidades, para trabajar juntas y poniendo en papel lo que estaba viendo, porque no tenían programación de habla. Y la programación es tan sofisticada. Durante el taller de trabajo de 3 horas de duración voy a intentar ir paso a paso y darte más de los detalles de cómo se hace. Y por supuesto tienes el segundo volumen del libro donde lo explica de la A a la Z también. Pero hay tanto de lo que hablar. El cómo utilizan implantes y demás. Me encantaría contarte todo lo que sé. Cuando entran y astillan la mente de la persona en miles de piezas disasociativas, tienen que juntar esas piezas de alguna manera, en la que les sea útil para ellos. Así que están estructurando. Y cuando construyen las estructuras, les gusta construir estructuras como estas, que son estructuras de tipo infinitas. De manera que la persona siendo programada tiene una sensación de que no hay principio ni fin a la programación. Les queda una sensación sin esperanza. Pero el tipo de sofisticación, el nivel de pensamiento de esta programación es muy profunda. Esto es cuando están haciendo la estructuración. Este es un gráfico que muestra el comienzo de la estructuración. Y luego, cuando el máster finalmente, el programador o el entrenador finalmente haya terminado de programar al esclavo, él tendrá una carpeta de 3 anillas o un portátil con páginas que se parecen a esta. Y si él quiere evocar un altar en particular, él dirá Verde Esmeralda 2003 11A. Ese sería el código de acceso para evocar la personalidad en particular que desean. Y muchas de estas personalidades no vivirán en la realidad, viven en un mundo de ciencia ficción total. Han sido deshumanizados. Así es como uno de los altares de Cisco se percibía a sí mismo. Y utilizan películas de Walt Disney para la programación. Como podrás ver, esto es de una película de Walt Disney donde un pomo de una puerta cobra vida. Si muestras una película de Walt Disney como esta, estás creando las imágenes que utilizan de manera hipnótica cuando entran a hacer la modificación de comportamiento e hipnosis en aquel altar.
Así que esto puede ser utilizado para crear un altar pomo de puerta dentro de la mente de la persona. Y a medida que pasan por el proceso de deshumanización, como en el sistema de altares de Cisco, todos, menos el altar delantero de ella, habían perdido sus corazones. Hicieron cirugía hipnótica donde extrajeron los corazones de estos altares y los reemplazaron por un corazón de piedra. Y eso es para que estas personas no puedan dar su corazón a Jesús. Porque si hablases con estos altares y les dijeras entrega tu vida a Cristo, responderían no tengo corazón, no soy humano. Y luego han sido deshumanizados a pensar que son quizás un caballo o un perro o un gato o lo que sea. Construyen trajes cuerpo de implantes. Y oíste anoche hablar acerca del biochip y cómo son capaces de hacer ordenadores miniatura que son muy, muy diminutos, del tamaño de una célula, o incluso menos aún. Y es verdad. Has de entender cómo se hacen los ordenadores. Todo lo que es un ordenador es un interruptor que enciende o apaga. Cualquier cosa que consistentemente haga una cosa, consistentemente se mueva en una dirección en particular o algo, puede ser utilizado como un interruptor on-off. Toman cuerdas de átomos de carbono y utilizan plantillas de ADN. En fin, hacen mini ordenadores que son extremadamente diminutos y los adjuntan a algún virus. Los virus tienen un gusto por una parte del cuerpo en particular. Construirán un cuerpo traje de implantes en ti con estos diminutos ordenadores. Introducirán un ordenador máster detrás de tu cuello. Y estos son solo algunos de los sitios. Aquí vemos implantes auditivos. Hay 6 categorías principales. Hay implantes imitadores, hay implantes auditivos, hay implantes holográficos, entre otros. Cuando establecen la programación, utilizan programas de guión alienígena, de Alicia en el País de las Maravillas y El Mago de Oz. Esos son guiones de programación muy comunes. También Star Wars y Star Trek. Star Trek es uno de los grandes. ¿Cuáles son las implicaciones de este control mental? Habrás oído el término de cambio de paradigma. Las implicaciones de este control mental son tan alucinantes que me ha llevado años hacer lo que la gente llama un cambio de paradigma. Para realmente comprender todo lo que vemos, nada es lo que aparenta, ¿vale? Y cualquier cosa limpia ha sido infiltrada y ensuciada. Es increíble. Y este es un artículo del periódico sobre la gente que está emigrando, muestra de dónde proceden los que están viniendo a los Estados Unidos. Y por supuesto, Europa del Este probablemente está en los primeros 6 puestos. Pero vemos a Rusia, China y Vietnam ahí arriba. Son los principales países de donde nos están inmigrando. Estos son países que también están practicando el control mental. ¿Cuántos agentes Spetsnaz han sido infiltrados en los Estados Unidos? No estamos siendo protegidos, sino que nos están dirigiendo hacia un gobierno mundial, mientras ellos nos dan algo que quizás se parezca a esto. Este es uno de los planes que nos quieren dar. Aparenta muy bien. Nos da a entender que nosotros nos gobernamos a nosotros mismos mediante este gobierno mundial. El problema está en que, con el control mental, ellos controlarán todo entre bastidores. Yo tenía un amigo que fue una víctima de control mental, y uno de los de dentro, que está intentando luchar contra el nuevo orden mundial, se le acercó a él y le dijo, y por cierto, esto fue en el 1990, le dijo, tú eres un esclavo monarca bajo control mental. Y él no sabía lo que significaba eso. Y este tipo de adentro dijo, como prueba de quién soy y de que mi información es veraz, esto sucedió 6 meses antes de las principales elecciones donde Bush y Clinton eran candidatos. Sacó un mapa donde se veía los resultados finales de la campaña electoral, los votos electorales y el resultado de los votos populares. Y estos hombres descubrieron lo mismo que yo he descubierto de diversas fuentes. James Collier y su hermano se tiraron 20 años rastreando cómo la votación está manipulada.
Te lo digo, nada es lo que parece. Y hay gente quienes pueden que se suban aquí y son mucho más chistosos que yo y te pueden decir que puedes votar a estas personas fuera de sus oficinas. No hay ningún sistema político que vaya a funcionar mientras ellos estén creando esclavos bajo control mental. Y me encantaría que atendieseis todos vosotros el taller que voy a dar porque tengo tanto que contar y es muy importante. Muchas gracias.